buenas. Somos estudiantes de la Universidad José Cecilio del Valle, Campus Comayagua. Estaremos presentándoles un video de la evaluación final de la clase Historia de Honduras. Somos el grupo Los Perseverantes y les hablaremos de la reforma liberal en Honduras. La Reforma Liberal de 1876 fue el proceso que orientó la transformación de viejas estructuras políticas, económicas y sociales. A continuación, le presentamos los principales propulsores de la Reforma Liberal en Honduras. Como autor principal tenemos a Marco Aurelio Soto. En su gobierno se dio el inicio de la Reforma Liberal. El doctor Marco Aurelio Soto nació el 13 de noviembre de 1846 en Tegucigalpa. El general Justo Rufino Barrios llamó al doctor Soto al desempeño de una subsecretaría del Estado en Guatemala, en el cual reveló su talento organizador. Poco tiempo después, lo nombraron secretario de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos. Posteriormente, desempeñó los ministerios de Relaciones Exteriores e Instrucciones Públicas. En Honduras, gobernó en diferentes periodos. En 1876 se desempeñó como presidente provisional y en 1877 ocupó la presidencia en forma constitucional, periodo que se extendió hasta 1883. Durante su administración y con la asistencia de Ramón Rosa, Soto puso en marcha las reformas liberales. Ramón Rosa, político, literario e intelectual, ideólogo de la Reforma Liberal, fue de mucha ayuda para Marco Aurelio Soto a la organización de este proceso. Nacido un 14 de julio de 1848 en Tegucigalpa, fue el primer ideólogo del régimen y dio a la legislación y al sistema educativo la importancia de la filosofía positiva, lo cual fue reflejado en el Código de la Instrucción Pública. Objetivos de la Reforma Liberal: impulsar una economía mercantil capitalista acorde a los avances de la economía mundial, formar un Estado nacional centralizado, para garantizar la estabilidad política y dirigir los planes del desarrollo socioeconómico, incorporar a Honduras a la economía mundial, dando apertura a las inversiones extranjeras. Propósitos de la Reforma Liberal: modernizar la economía con la emisión de nuevos códigos comerciales, así como la apertura a la nueva inversión extranjera y a la agricultura y minería. Estimular la agricultura incorporando cultivos para el mercado mundial como ser el café y el banano. Centralizar el poder emitiendo leyes aplicadas a nivel nacional para eliminar el poder de los caudillos locales y las guerras civiles. Fomentar la educación, ampliando los servicios educativos para promover el desarrollo de la nación. La Reforma Liberal en Honduras se inicia con el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto el 27 de agosto de 1876. El presidente Soto y Ramón Rosa, el secretario general del gobierno, fueron los principales ideólogos del reformismo liberal en Honduras. La obra comenzada por ellos fue continuada por los gobiernos de Luis Borrán, Ponciano Leiva, Domingo Vázquez, Policarpo Bonilla, Terencio Sierra, Juan Ángel Arias y Manuel Bonilla. Los gobiernos de la Reforma Liberal emprendieron un amplio programa de medidas con el fin de alcanzar la estabilidad política y vincular al país con el mercado mundial. Entre estas se puede destacar las siguientes. En lo político: separación de la Iglesia del Estado, organización, profesionalización del Ejército Nacional, creación de nuevos departamentos, garantías de derechos individuales, afianzamiento de plazos diplomáticos con países de América y Europa. En lo económico: fomento de la agricultura a través de leyes, estímulo a la actividad minera, organización fiscal y estabilización del sistema monetario, impulso al negocio bananero, construcción de carreteras y caminos, apertura a la inversión de capitales extranjeros, construcción de nuevos puertos y establecimiento de líneas de barcos de vapor, establecimiento de instituciones bancarias. En lo jurídico: elaboración y reforma de nuevos códigos civil, de procedimientos de comercio, penal, militar y de aduanas. Constituciones más armónicas con la época. En lo educativo: nuevas leyes de educación, educación primaria, laica, gratuita y obligatoria, formación de cuadros técnicos, impulso de las estadísticas, formación de maestros profesionales, trayendo profesores de Guatemala y Cuba. Medidas tomadas en la Reforma Liberal: apertura del capital extranjero. Se crearon condiciones para atraer la inversión extranjera, la que se hizo efectiva en la minería y el cultivo del banano. Estimulación del cultivo del café. Se otorgaron tierras y se apoyó al cultivo del café, ya que junto al banano constituirían
productos a colocar en el mercado mundial. Se difundió estos cultivos en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Comayagua, Olancho, Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca. Emisión de Constitución de 1880 fue la base jurídica de la reforma liberal. En la Constitución se plasmaron principios, derechos, prescripciones, leyes y medidas progresistas. Se declaró la educación primaria gratuita, laica y obligatoria. Para ello, se emitió la formación de maestros profesionales, asignación de recursos financieros para los programas educativos y reforma educativa. Separación de la Iglesia del Estado, abolición de los diezmos, secularización de los conventos y asignación de una partida económica para el sostenimiento de la Iglesia. También se aprobó la libertad de cultos. La reforma liberal emprendió la reorganización política, jurídica y administrativa. La legislación fue renovada totalmente bajo la dirección de grandes juristas como Carlos Alberto Uclés y Adolfo Zúñiga. En 1880 se emitió una nueva constitución y código civil, penal, de aduanas, de procedimientos de comercio y minería militar, así como la ley de notariado y, por primera vez en Honduras, la ley de inmigración. Eran textos legales de escasa originalidad, basados en las legislaciones chilena y española como modelos. Así, por ejemplo, los códigos civil y minería se adaptaron de manera fiel a los textos chilenos en 1855 y 1874, respectivamente. El Código Militar al Código Penal Militar Italiano de 1864. El Código de Comercio se inspiraba en España en 1829 y el Código Penal en el texto español de 1870, que se inspiró otros varios códigos iberoamericanos de la época. No obstante, su falta de originalidad contribuyeron a modernizar y dar flexibilidad a la arcaica legislación hondureña. Soto también modernizó los correos, haciendo ingresar a Honduras a la Unión Postal Universal UPU. Instaló los primeros telégrafos en el país, la lotería y la tipografía nacional. Reorganizó administrativamente el norte de Honduras, estableciendo una organización legal especial para las islas de la bahía, suprimiendo el departamento de La Mosquitia, difícil de gobernar desde Juticalpa, ciudad con la que no poseía comunicación directa, estableciendo en el camino en 1882 el departamento de Colón con la capital de Trujillo. En el terreno político y de orden público, la obra de la reforma liberal constituyó un éxito. Por primera vez desde la independencia pudo Honduras gozar de paz y estabilidad. Siendo el gobierno universalmente respetado, bajo Soto se sentaron las bases del futuro del desarrollo material de Honduras. Hablaremos sobre las compañías bananeras, quienes jugaron un papel importante en la historia de Honduras. Las bananeras en Honduras. Desde 1866 se nota la presencia en Honduras de algunas plantaciones de bananos, entre otros en Islas de la Bahía, en la región insular atlántica del país. Esas plantaciones pertenecían a pequeños finqueros hondureños y norteamericanos quienes exportaban frutas hacia los Estados Unidos, aprovechando el pasaje de barcos mercantes que hacían la travesía del Mar Caribe. En otras regiones, las medidas tomadas por las reformas liberales en favor a la agricultura estimularon la producción bananera. Estas se implantaron sobre todo en el norte, en la proximidad de los puertos de Ceiba, Omoa y Tela, favorecida también por la existencia en esta región de una pequeña red ferroviaria. Hasta aquí, la producción estaba en manos de pequeños finqueros hondureños y norteamericanos, mientras que comercializaban el producto y su explotación eran realizadas por compañías extranjeras instaladas en los puertos. La producción se desarrolló hasta representar en 1888 el 23% de las exportaciones total del país. Al mismo tiempo, el papel que a las compañías exportadoras cobraba importancia. En los últimos años del siglo pasado, según Mariñas Otero, habían más de 20 compañías que buscaban asegurarse la recolección de bananos y su exportación hacia los Estados Unidos. Hasta poco antes de la Primera Guerra Mundial, la exportación de banano no tuvo un carácter monopólico. Es preciso señalar, sin embargo, que un movimiento de concentración se inició desde principios de este siglo, cuando algunas de las compañías que hemos citado pasaron a la comercialización de la producción directa de la fruta. Mencionaremos entre los primeros grandes productores extranjeros las familias italianas Baccarat, Di Antoni y el americano W.F. Stride. Los primeros dos se instalaron desde 1902 en La Ceiba y el tercero
en 1905 en Cuyamel, donde el gobierno le otorgó una concesión. La empresa de los hermanos Baccarat progresó rápidamente después de haber sido beneficiada por el Estado hondureño, con el otorgamiento de 250 hectáreas de tierra por cada kilómetro de línea ferroviaria construida por ellos. La empresa Baccarat deviene en 1924 en la Standard Fruit Company. Esta más tarde, en 1926, se convirtió en la Standard Fruit Company and Steamship Corporation. Desde la revolución financiada por Samuel Samurai en 1911, la política de otorgamiento de concesiones a los inversionistas extranjeros se intensificó. La intención era simple: la de desarrollar y modernizar la economía del país. Se trataba, en efecto, de obtener de los inversionistas extranjeros, a cambio de las tierras que eran concedidas, que ellos tomaran a su cargo el establecimiento de la infraestructura de las carreteras, ferroviarias, marítimas, etc., que permitiría una comercialización más fácil de los productos agrícolas, favoreciendo así el desarrollo de la agricultura. La obligación para el beneficiario de una concesión de construir a cambio una determinada cantidad de kilómetros de la vía ferroviaria o de carretera era acompañada con excepciones fiscales totales, sobre todo lo que concernía a tales trabajos: importación de los materiales necesarios, construcción, mantenimiento, etc. Como en los casos de las compañías mineras, esas excepciones eran abordadas con el término renovable en 20 años. Además de la Baccaro, ya citaba otras compañías, como la Cuyamel Fruit Company y la Unit Fruit Company, se beneficiaron de esta política. Es interesante ver brevemente, a través del desarrollo de estas compañías, cómo se aceleraba el proceso de concentración que finalizaría en el monopolio absoluto. La Cuyamel Fruit Company fue fundada en 1911 por Samuel Samurai. En 1902, esta compañía contenía una concesión de 10.000 hectáreas de tierra en la región de Cuyamel, en el norte de Honduras. A esta concesión vinieron agregadas las 5.000 hectáreas compradas por Samurai a William Steve. La Unit Fruit Company había sido fundada en 1899 bajo las leyes del estado de New Jersey hasta un poco antes de 1914. Su actividad en Honduras se limitaba a la comercialización de bananos, y eso por medio de las compañías intermediarias, la Salvador Ossery y la Michelle Machaca, establecidas en La Ceiba. Desde 1905, sin embargo, esta se aseguraba el control que observaban hasta 1918 del 46% de las acciones de Baccarat Brothers Company. Desde 1905, igualmente, esta detentaba el 60% del capital de Hubbard Samurai Company, la primera compañía creada por Samurai. Más tarde, hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Unit Fruit Company adquirió el 35% de las acciones de la segunda compañía creada por Samurai, la Cuyamel Fruit Company. En el segundo momento, la Unit Fruit Company pasó de la comercialización de producción directa de bananos en Honduras, teniendo concesiones a nombre de compañías que fundó en este efecto en 1912, la Tela Red Rice Company y la Trujillo Red Rice Company. En 1914, esas dos compañías detentaban en conjunto 15.000 acres de tierra, o sea, más de 6.000 hectáreas. En contrapartida de las tierras otorgadas por el Estado hondureño, la Tela Railroad Company se comprometió a construir 12 kilómetros de línea ferroviaria por porción de 600 hectáreas concedidas, y la Trujillo Railroad Company 20 kilómetros por porción de 10.000 hectáreas cedidas. La Unit Fruit Company se había convertido de este modo un verdadero imperio, un estado en el estado, en cada país donde estaba desarrolladas sus operaciones. Esta compañía poseía su propia flota, la White Fleet, y hacia 1913 se evaluaba alrededor de 852.000 acres, casi 345.000 hectáreas. Las tierras que detentaban en América Latina eran además propiedad de 669 millas de línea ferroviaria en los diferentes países de la región. Se le consideraba con toda razón la compañía americana más importante de América Central. Sin embargo, la prensa hondureña, sobre todo la liberal, criticaba muy a menudo la política demasiado generosa del Estado respecto a las compañías extranjeras. Por ejemplo, el Nuevo Tiempo de Tegucigalpa veía ello una fuente de toda clase de males, políticos, económicos y también morales. Las demandas de las concesiones de las grandes compañías despertaban, según el periódico, y nos llevaba a la corrupción muy a menudo. Se ha abusado de la consideración maliciosa de nuestros altos funcionarios públicos y se ha estigmatizado de la fórmula corriente. Ya sé que tendré que gastar algunos pesos y obsequiar algunas copas de champán para obtener la concesión. De hecho, la política de concesiones se revelaba como un mercado de abusos y mitos. Era además un
fracaso para el Estado hondureño. Como era de esperarse, las compañías beneficiarias de las concesiones solo instalaban la infraestructura en la medida que sus necesidades e intereses lo requerían. Ahora los dejo con mi compañero Leonel Zavala. Gracias, Lester. Yo les voy a hablar de lo que es el enclave minero en Honduras. El enclave minero. El enclave minero comienza durante la presidencia de Marco Aurelio Soto. Es cuando se implementa en Honduras la reforma liberal en 1876. En esta reforma se pretende extraer capital extranjero. Entonces, en Honduras no se tenían los capitales ni los conocimientos tecnológicos, que igual que en otros países. Esta moderna minería de fin de siglos necesitaba del capital, la tecnología y la gestión extranjera. La economía de Honduras estaba basada en la agricultura. Desde allí vinieron las empresas United Fruit Company, Standard Fruit Company, Cuyamel Fruit Company, que implantaron banano en toda la costa hondureña, creyendo que con estas empresas Honduras saldría adelante, pero no fue así, más bien bajaba porque la economía se lo llevaba lo extranjero. El enclave minero surge cuando se concesiona la compañía Rosario Mining Company explotación de minas. Una de las principales fue el Cerro de San Juancito. Antes de ser tocado, este cerro estaba lleno de recursos naturales, árboles, túneles sin ser explorados. Pero al comenzar a explorarlos, la compañía Rosario Mining Company se le dieron condiciones, que cuidaran los recursos naturales, no los maltrataran, pero no cumplieron. El uso de las fuentes de agua sin ser pagadas al gobierno, pero lo usaron para alimentos tóxicos y otras cosas tóxicas y la envenenaron. Pasaron años sin ser usadas estas aguas. El Cerro de San Juancito llegó a convertirse en la mina por excelencia. Incluso antes de la capital, fue la primera localidad con iluminación eléctrica por su material precioso que tenía. Al momento ser explorado, abrieron caminos y transportaban el material en mulas. Una de las grandes críticas que se tenían que Marco Aurelio Soto era socio de esta compañía Rosario Mining Company, por eso movió la capital de Comayagua a Tegucigalpa, porque ellos pasaban al frente de la casa presidencial con el material y ellos podrían saber qué era lo que llevaban. Durante el tiempo, los trabajadores de esta mina obtuvieron enfermedades en la piel, en los huesos y en la visión. Ahora abordaremos el tema la huelga de 1954 en Honduras. ¿Qué es una huelga? Es el paro de labores que los trabajadores de una empresa pública y privada organiza para conseguir beneficios económicos, mejores condiciones de trabajo. Una huelga se hace porque los trabajadores no están de acuerdo con las reglas de sus jefes, porque son injustas para ellos. Antecedentes de la huelga. Influencias en las bananeras en Honduras que se desarrollaron con poder. Durante el gobierno de Tiburcio Carías Andinos en 1933 a 1949 deprimió a los trabajadores que se les aumentara el salario para las mejores condiciones de trabajo en sus empresas. Explotación de trabajo. Según lo que exportaban banano las empresas, así era el aumento de horas de sus jornadas de trabajo a los empleados y se les bajaba el sueldo, y desde ahí comienza el desacuerdo con los empleados. Los trabajadores sufrían una explotación sin límites. Los trabajadores no gozaban de un derecho laboral o social. Vivieron en una terrible dictadura durante 25 años. No existían las elecciones por el pueblo. Ahora les voy a hablar los hechos relevantes de la huelga de 1954. La compañía United Fruit Company y Standard Fruit Company no solo dominaban la economía de Honduras y el Caribe, sino que eran un estado dentro del estado. Ahora les voy a explicar por qué. Ellos ponían y quitaban presidentes y sus leyes estaban a su favor y controlaban el estado como ellos querían. Se planea la huelga el 30 de abril de 1954 iniciando en Tela, Puerto Cortés, de los trabajadores de las compañías bananeras, y salen a la calle el 1 y 2 de mayo de 1954 pidiendo sus derechos. Ellos pedían un sueldo justo según de su trabajo, un código de trabajo y los derechos laborales que ellos deberían de gozar. Terminando la huelga el 9 de julio de 1954 firman un contrato que solucionaba algunos de los problemas de los trabajadores y a donde se pudo romper la huelga. Consecuencias de la huelga de 1954.
Las huelgas que se convierten legales, el gobierno interviene para negociar con las empresas. Las huelgas ahora podemos ver que ahora son legales. Ahora los empleados, si no están de acuerdo a las reglas que pone el jefe, ellos toman calles para lograr sus dichos objetivos. Y ahí donde interviene el gobierno para negociar con la empresa a ver cómo se puede solucionar dicho problema. Se legalizan los sindicatos. Los sindicatos son las personas que le ayudan a los empleados a conseguir sus derechos dentro de una empresa. El siguiente tema que abordaremos son los comisariatos en los campos bananeros. Los comisariatos o tiendas de consumos en las distintas fincas bananeras o sedes fueron una idea de las compañías para que los campeños, en vez de ir a comprar a otro sitio, tuvieran un fácil acceso a los productos básicos en su propia localidad. Así recuperaban con ganancia el sueldo semanal con que pagaban los servicios de sus trabajadores. Entonces no existían los supermercados de hoy. Somos el grupo Los Perseverantes, le hemos hablado de la reforma liberal en Honduras. Gracias por su atención. Marco Aurelio Soto nació el 13 de noviembre de 1846 en Tegucigalpa. El general Justo Rufino Barrios llamó al doctor Soto al desempeño de una subsecretaría del Estado en Guatemala, en el cual reveló su talento organizador. Poco tiempo después, lo nombraron secretario de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos. Posteriormente, desempeñó los ministerios de Relaciones Exteriores e Instrucciones. Muy buenas, somos estudiantes de la Universidad José Cecilio del Valle, Campus Comayagua. Estaremos presentándoles un video de la evaluación final de la clase Historia de Honduras. Somos el grupo Los Perseverantes y les hablaremos de la reforma liberal en Honduras. La Reforma Liberal de 1876 fue el proceso que orientó la transformación de viejas estructuras políticas, económicas y sociales. A continuación, le presentamos los principales propulsores de la Reforma Liberal en Honduras. Como autor principal tenemos a Marco Aurelio Soto. En su gobierno se dio el inicio de la Reforma Liberal. El doctor Públicas. En Honduras gobernó en diferentes periodos. En 1876 se desempeñó como presidente provisional y en 1877 ocupó la presidencia en forma constitucional, periodo que se extendió hasta 1883. Durante su administración y con la asistencia de Ramón Rosa, Soto puso en marcha las reformas liberales. Ramón Rosa, político, literario intelectual, ideólogo de la reforma.